Y se cumplieron 31 años del brutal atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA, atentado que se produjo allá por el 18 de julio de 1994, dejó un terrible saldo, 85 muertos, alrededor de 300 heridos. Y bueno, pasaron 31 años y el hecho aún está impune, aún no hay ningún responsable detenido, al igual que lo ocurrido en el atentado a la Embajada de Israel. De los responsables y de los ideólogos, lo único que se sabe es que aún están prófugos de la justicia argentina. Y lo único que se hizo hasta ahora es condenar a quienes fueron los responsables de investigar el hecho porque lo hicieron mal. Vamos a hablar justamente con un letrado que estuvo detenido por toda esta investigación. Vamos a hablar con el doctor Juan José Rivelli, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor Rivelli, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo Orlando. ¿Cómo anda usted? Todo bien, gracias a Dios por casa. Bueno, a ver, usted que además fue querellante en el tema AMIA 2, ¿se va a poder esclarecer definitivamente este hecho? Ahora que incluso se ha cambiado la legislación argentina y ahora se puede realizar el juicio el juicio en ausencia. Digo, ¿va a servir de algo esto? Mire, a ver, para esta época, y más específicamente el viernes, que fue otro aniversario del atentado a la AMIA, uno revive un montón de recuerdos de los que fuimos víctimas colaterales de esta situación por el accionar ilegal, no solo de un juez federal como Galeano, sino de los fiscales Müller y Barbacia, del jefe de la CIDA Enzo Rey y demás, que gracias a Dios, y como lo proclamábamos cuando en el 2004 yo recupero la libertad después de pasar junto con otros compañeros más de 8 años en detención ilegal, dijimos que no íbamos a descansar un día hasta ver destituido al juez y verlos afrontando juicio y siendo condenados. Gracias a Dios, esa parte que es lo que usted llama AMIA 2, que vendría a ser el encubrimiento al atentado a la AMIA por el accionar ilegal de todos estos funcionarios, se llevó a cabo y duró 3 años también ese juicio. En ese juicio con el doctor Ubeira estuvimos representando a todos los ex policías como querellante, yo en nombre propio también, y se lograron las condenas del juez y demás. En este momento está en una instancia de casación, pero de todas formas allí quedó clara la privación ilegal de la libertad mía y de otros compañeros. Ese era el primer paso que reclamábamos nosotros desde el punto de vista de que debía quedar claro que esta historia oficial falsa que se creó llevando a la cárcel a un grupo de policías bonaerenses en aquel momento, era tal cual como lo proclamábamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abrió el caso y que hoy en día está invitando al Estado argentino a una solución amistosa. Y detrás de las rejas nosotros decíamos que queríamos un juicio justo, un juicio ya, y que no se abandonen las líneas reales de investigación. Las líneas reales de investigación entiendo que principalmente es la parte internacional. Ahora bien, todos somos conscientes de que hace no menos de 3 meses se dictó la reforma para posibilitar el juicio en ausencia. El juicio en ausencia tendiente a qué? Tendiente a castigar a los responsables desde el punto de vista internacional por el atentado a la AMIA. Ahora, si usted me pide una opinión a mí desde el punto de vista del juicio en ausencia, yo ejerciendo la profesión de abogado, no comulgo con un juicio en ausencia porque desde todo punto de vista se ven mermados las garantías del imputado, que están reconocidas no solo a nivel constitucional en nuestro país, sino a través de tratados internacionales que están reconocidos dentro de la Constitución después del 94 y son ley en nuestro país. Claro. Ahora, sí o sí soy consciente y me pongo en el lugar no solo de las víctimas, sino de las familias de las víctimas, que
vienen reclamando con todo derecho desde hace 31 años que esto se esclarezca, que se avance y demás, y al no existir el juicio en ausencia, aquí en Argentina es casi sinónimo de impunidad, porque llega a un punto muerto donde no se puede avanzar. Entonces, ante esa realidad, entre la impunidad con este hecho tan atroz que reviste carácter de lesa humanidad como lo ha dictaminado la justicia y demás, entiendo y es perfectamente aplicable lo que es el juicio y la audiencia en ausencia para darle una respuesta definitiva a todas estas familias que vienen bregando por el esclarecimiento total, por lo menos para permitirles poner un cierre a esa etapa, casi como nosotros hemos puesto el cierre cuando logramos la condena de Galeano y los demás. Usted sabe que yo en los últimos días hablé con el doctor Juan José Galeano, el destituido juez federal que investigó el hecho, y él me dijo, mira, después de mucho esfuerzo, un esfuerzo desmedido, tengo una desilusionada recompensa, que después de tanto trabajo lo único que le quedó fue un sabor amargo. Él dice que fue que tuvo a los servicios de inteligencia y a las fuerzas de seguridad que trabajaron con él, tuvieron una desastrosa intervención. Mire, lo del juez Galeano siempre lamentablemente, a ver, yo en la vida trato de clasificar a funcionarios, a personas, a empresarios, a esto y el otro, como una buena persona o una mala persona, que eso resume todo. Y Galeano es una mala persona. Hoy por hoy yo lo entiendo, él es imputado, él afronta una condena que fue confirmada por casación y está intentando la revisión para llegar hasta la Corte Suprema de la Nación. Entonces, desde ese punto de vista, yo, desde el punto de vista del egoísmo particular, tendría que contestarle con las mismas palabras de él cuando yo reclamaba mi inocencia detrás de la reja y decía hay que respetar el principio de inocencia y demás, y él decía, y bueno, ¿qué va a decir Rivelli si está preso? Entonces yo tendría que decir hoy, bueno, ¿qué va a decir Galeano si está con una condena por privación ilegal de la libertad mía confirmada por casación? Claro. Y sigue recurriendo además, pero no ese es el caso, sí o sí, él es consciente y como él mismo lo ha dicho en una audiencia oral ante la Cámara de Casación cuando se estaba tratando el recurso, se amparó un poco en su inexperiencia, en su juventud y en todo esto que un poco dio a entender que lo pasó por arriba. Aquí él era un juez federal de la Nación, él pactó personalmente con Tejeldín para pagarle ilegalmente $400.000 para armar esta historia oficial. Los videos de aquel momento que en aquel momento el fallecido Lanata es el único que se animó a pasarlos allá en el año 97, dieron cuenta y hoy es registro oficial en todos lados y es la base del reclamo internacional y de las condenas. Entonces puede decir lo que quiera y lamentablemente nosotros entendíamos cuando el fallecido Nisman, cuando fue el primer procesamiento de Galeano y en una apelación porque mantenían la libertad con los delitos tan graves que se le enrostraban, Nisman solicitaba la detención de Galeano. Y nosotros en una audiencia en la Cámara Federal porteña dijimos, nosotros no vamos a variar los principios que sosteníamos cuando estábamos detrás de la reja. Nosotros entendíamos que toda persona debe mantener su libertad mientras no exista una condena firme que lo declare culpable. Entonces, en este caso, por más que nos duela o que los familiares nuestros reclamen que querían verlo preso, nosotros vamos a mantener los mismos principios de que siempre vinimos proclamando. Entonces, desde ese punto de vista, tiene el derecho de seguir peleando y Dios quiera y lo acompañe en su vida y en algún momento entienda y que el arrepentimiento le permita dormir tranquilo.
Rivelli, el viernes, obviamente, el día en que se cumplían 31 años del atentado, ahí en Pasteur al 600, justamente en las sedes de la DAI y la AMIA, se realizó el acto central y el lema era: la impunidad sigue, el terrorismo también. Obviamente estuvieron presentes el presidente, todo el gabinete. Digo, Israel denunció operaciones de una célula de Irán en Argentina. En el acto se habló de una infiltración iraní. La mira está puesta en la triple frontera. Esta pregunta se la hago no al letrado, sino al que fuera integrante de una fuerza de seguridad, que seguramente tiene alguna información como privilegiada. ¿Usted realmente cree que hay células terroristas iraníes en la Argentina o muy cerquita de la Argentina, en la triple frontera, lista para volver a atacar a nuestro país? Mire, Marcelo Obando, yo no tengo conocimiento, y como no tengo conocimiento no puedo hablar sobre el tema. Son temas muy delicados y son temas en los que ni siquiera se podría permitir las opiniones. Claro. Yo siempre he reclamado desde el punto de vista de una objetividad como investigador, como lo fui en su momento en investigaciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no hay que marearse con las hipótesis o con una cosa o con otra, sino que hay que guiarse, aunque sea pequeños los detalles, por los datos objetivos y así no abandonarlos. Lo que reclamábamos en el marco de esta investigación, que siempre empezaban al revés, empezaban por una hipótesis y trataban de construir con datos falsos o con datos que después se caían. Entonces, desde este punto de vista, yo creo de que hoy tienen esa herramienta para ponerle un punto final a ese reclamo de impunidad, que es el juicio en ausencia. Y es lógico que hoy sigan hablando de impunidad los familiares, porque todavía no se ha llevado a cabo y todavía no se han logrado las condenas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que seguir avanzando, y obvio de que en el contexto internacional de hoy, cómo se encuentran los distintos intereses en juego y los problemas de Israel, los problemas de Irán y demás, yo creo que todo sirve para que todo país esté con toda la inteligencia necesaria para prevenir cualquier tipo de hechos de este tipo. Doctor Juan José Rivelli, muchísimas gracias como siempre, gracias por su testimonio y gracias por estos minutos a Testimonios en América. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. No, al contrario, gracias a ustedes, y aquí continuaremos con el mate y bueno, y feliz día a los amigos que por ahí están. Ahí está. Buen domingo, doctor, gracias. Hasta luego.